Si quieres aprender cómo identificar y eliminar definitivamente esos pensamientos limitantes de tu vida, te invito para que te quedes viendo este video hasta el final, porque te diré exactamente cómo lo puedes lograr. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Marín, te doy la bienvenida a este canal donde a través de un proceso de transformación mental y personal te ayudo a llevar tu vida a un siguiente nivel. Y en este video quiero que trabajemos el tema de los pensamientos, pero de esos pensamientos limitantes, esos pensamientos que están ahí constantemente en tu cabecita y te están limitando y no están dejando que tú desates ese máximo potencial que sabemos que tú tienes. Ahora, quiero explicarte antes que nada cómo se generan esos pensamientos limitantes, o más bien, cómo es que esos pensamientos limitantes no te están dejando realizar tu máximo potencial, no te están dejando llevar tu vida a un siguiente nivel. Y tú debes de saber lo siguiente: nuestros pensamientos generan nuestras emociones, nuestros estados emocionales, y esos estados emocionales generan nuestras acciones. Es decir, dependiendo de cómo tú te sientas, tú decides cómo accionas, qué actividades o no realizas en tu vida. Entonces, lo principal es saber, mis pensamientos determinan mis emociones, mi estado emocional. Ese estado emocional determina qué acciones voy a hacer en mi vida y por ende, de acuerdo a esas acciones que estoy llevando a cabo, pues generaré resultados. Ahora comprendes un poco por qué es tan importante determinar qué tipo de pensamientos estoy generando, identificarlos y saber cómo eliminarlos de mi vida, porque no me sirven para nada si son pensamientos limitantes. Si son pensamientos positivos, está genial, porque estos son los que tú debes implantar en tu mente para tener una vida próspera, una vida plena, una vida en equilibrio. Y ahora, ya que sabes cómo es este funcionamiento del esquema mental, que sabes la importancia que es cuidar tus pensamientos y erradicar definitivamente aquellos que no te sirven para nada, ahora vamos a determinar qué produce esos pensamientos en mí. Y una de las cosas que más produce o determina los pensamientos que yo genero de manera automática, porque eso es otra cosa que tú debes de saber, esos pensamientos los estamos generando de manera automática. Al día tenemos más o menos entre 60,000 y 90,000 pensamientos. Entonces, estos pensamientos que yo estoy generando en mí vienen determinados por creencias, paradigmas, cositas que ya tengo aquí en mi mente, que son los que hacen que yo automáticamente reaccione, piense de X manera. Ahora, esos pensamientos o esas creencias limitantes que nosotros tenemos, porque estamos hablando acá en este video de esos pensamientos que me limitan a mí, que limitan que yo desate ese máximo potencial que todos como seres humanos tenemos, es esos pensamientos, pero esos pensamientos vienen generados por paradigmas o creencias, ¿ok? Una creencia es algo que yo creo que es verdad, o sea, estoy convencido o convencida de que es así. Tengo otro video en el cual pues les explico ese tema más a profundidad de cómo eliminar esas creencias limitantes, se los estaré dejando por acá, pero en este nos vamos a concentrar en esos pensamientos. Ahora es importante saber que esos pensamientos yo los genero por esas creencias limitantes que tengo en mi vida, ¿ok? Entonces, esas creencias limitantes son las que automáticamente vienen a mí cuando yo quiero hacer algo. Entonces, lo primero que tú debes de hacer es identificarlas. Jenny, ¿cómo hago para identificar esas
creencias, esos pensamientos que me están limitando. Ese es el primer punto. Ante todo cambio, tú te debes de conocer primeramente, saber cómo funciona tu sistema de pensamientos, cómo está funcionando todo ese esquema mental que tú tienes. Entonces, lo primordial es, ok, voy a identificar, porque si quiero eliminar algo de mi vida, primero debo identificar cómo se genera, qué es lo que está produciendo mi mente en cuanto a ello. Entonces, lo primero es que vamos a identificar, y para ello te daré algunos tips. Y el primero es detectar cuáles son esas creencias, porque como te lo dije al inicio, esas creencias son automáticas. Entonces, lo primero que tú debes hacer es sentarte en un lugar tranquilo, en tu habitación, en un lugar donde tú te sientas cómodo y empezar a mirar qué creencias tienes tú. Detectar principalmente esas creencias, esos pensamientos limitantes que te están frenando en tu vida. Quizás es mejor ser pobre pero honrado, el dinero es dañino, no valgo para nada, es que a mí todo me sale mal. Necesito que empieces a detectar cuáles son esas creencias que tú tienes y que las escribas. Algo primordial es escribir, así que requiero que empieces a detectar cuáles son esas creencias y que las empieces a escribir. Segundo, identificar cuáles son esos momentos en que tú generas esos pensamientos. ¿En qué actividades? ¿En qué momentos? ¿En qué situaciones? ¿En qué horas del día? ¿Por qué razón tú empiezas a generar esos pensamientos? Y lo tercero que necesito es que reconozcas que esos pensamientos, esas creencias, te están impidiendo tener la vida que tú quieres tener. Para poder cambiar debemos aceptar, porque si no aceptamos qué son esos pensamientos que tengo durante todo el día, a raíz de todas esas creencias que he generado en mi vida, pues no los voy a poder cambiar. Así que estos 3 puntos son primordiales. Detectar cuáles son esas creencias que tienes, identificar en qué momentos se generan esos pensamientos limitantes en tu vida y que reconozcas que esos pensamientos te están impidiendo tener la vida que tú deseas, te están impidiendo desatar tu máximo potencial. Ahora, después de haber hecho este proceso, sigue el siguiente paso que te prometí al inicio y es, ok, Jenny, ya identifiqué ahora cómo venzo esas creencias, esos pensamientos limitantes, cómo los elimino. Y lo primero que tienes que saber o que tienes que investigar es de dónde provienen. ¿De dónde proviene esa creencia que tienes? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde la escuchaste por primera vez? ¿En tu casa? ¿De tu papá? ¿De tu mamá? ¿De algún familiar? ¿En tu escuela? ¿En la universidad? ¿Dónde? ¿Dónde se generó esa creencia? Y esto créeme que es importante porque tú debes de saber dónde se generó, de qué persona la escuchaste, porque seguramente, créeme que esa persona vivió cosas muy diferentes a ti. Esa persona estaba en un tiempo y en un contexto muy diferente al que tú vives en este momento. Y para eso, ¿sabes? Quiero contarte una pequeña anécdota, una pequeña historia. Y es que en una familia estaba la mamá asando un pescado en un sartén, en una paila grande. Entonces se acerca a su hijita y le pregunta, mamá, ¿por qué estás asando el pescado en la paila tan grande si el pescado es mucho más pequeño? Entonces su mamá le responde, hija, así lo hacía mi mamá. Entonces la niña decide ir donde su abuela y le pregunta, abuelita, ¿por qué tú asas el pescado en una paila tan grande? Y la abuelita le responde, hija, no sé, así lo hacía mi mamá y bueno, así lo he hecho yo. Entonces la niña decide ir donde su bisabuela y le pregunta, abuela, ¿por qué tú asabas el pescado en una paila tan grande?
Entonces la bisabuela le responde a la niña: hija, lo asaba de esa manera porque el pescado era muy grande y no cabía en una paila o en un sartén más pequeño. Así se generan las creencias. Y quise hacértelo comprender de una manera mucho más fácil con esta anécdota, porque muchas veces en mi vida, en tu vida, vamos constituyendo todos esos paradigmas, todas esas creencias, y cuando nos preguntan por qué, no sabemos. O es que así lo hacía mi padre, así lo hacía mi madre, eso siempre se lo escuché decir a mi abuelo, a mi abuela. Y resulta que quizás eso era en otro tiempo, en otro contexto, y hoy te está impidiendo a ti tener los resultados que tú quieres. Entonces, con esto comprendemos lo importante que es saber. Y aunque la mamá de la niña tenía un pescado mucho más pequeño que podía asar perfectamente en un sartén más pequeño, no lo hacía porque creció viendo a su madre haciendo esto en un sartén mucho más grande. Entonces, por eso es fundamental que tú sepas cuál es la fuente de dónde proviene esa creencia, ese pensamiento que tú tienes. Entonces, el segundo paso para saber cómo vencer esos pensamientos limitantes es sustituir esos pensamientos limitantes que tú tienes por otros pensamientos que te ayuden a progresar. Si, por ejemplo, uno de los pensamientos limitantes que tú tienes es: yo no soy capaz, yo no puedo con nada, todo me sale mal, lo vas a empezar a cambiar por otro pensamiento que eleve tu energía, que te ponga en un estado de ánimo mucho más alto, como por ejemplo: yo todo lo puedo, yo soy un hombre, una mujer capaz de realizar todo aquello que me propongo, yo quiero, yo puedo y yo soy capaz. Y créeme que tu cerebro no distingue entre lo cierto y la mentira. Y quizás al inicio, cuando lo empieces a hacer, va a ser difícil para ti porque vas a decir: no, yo no soy así, porque claro, has venido programando tu mente todo el tiempo con esos pensamientos de yo no puedo, yo no soy capaz, todo me sale mal, y de un momento a otro empiezas a cambiarlos, tu cerebro al inicio va a reaccionar, pero créeme que si lo haces de manera cotidiana, si vas generando ese hábito, de un momento a otro tu cerebro te lo cree y por ende tú mismo vas a empezar a generar esas acciones que van a llevar a ese resultado, de que tú eres una mujer, un hombre, que eres capaz, que todo lo puedes. Entonces este fue un ejemplo, pero sea cual sea ese pensamiento limitante que tú estás teniendo, vas a empezar a reemplazarlo, a sustituirlo por un pensamiento que te empodere, por un pensamiento que sí te genere un progreso, que te ayude en tu vida. Y la tercera manera de cómo eliminar esos pensamientos limitantes es pasar por encima de tus pensamientos. Pasar por encima de tus pensamientos. Créeme que cuando somos conscientes de esto, de que son esos pensamientos que tengo en mi vida, lo cual genera mis emociones y mis emociones, mis acciones y por ende estas mis resultados, tú a partir de hoy vas a estar mucho más consciente de ello y vas a empezar a mirar qué pensamientos están llegando. Entonces, cuando tú detectes un pensamiento limitante, un pensamiento negativo, inmediatamente lo vas a cambiar, lo vas a sustituir como te enseñé en el segundo paso. Inmediatamente vas a dejar de pensar eso. Vas a decir: yo no soy eso, yo soy esto, esto y esto. O sea, vas a pasar por encima de ese pensamiento. Si aún no te suscribes a mi canal, te invito para que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe un mensaje cada vez que yo suba un nuevo video. Y recuerda que tu mundo interior es quien va a crear tu mundo exterior.